Está culminando el año, ¿no? Llegamos al último mes del año, a una semana de un nuevo aniversario de la iglesia. Ya un año más transcurrido sobre esta tierra. Y hay algo que debemos entender. Porque todo lo que se haga para Dios, debemos entenderlo. Porque si no lo entendemos, seguramente seremos movidos por nuestras emociones o nuestros sentimientos. Pero cuando las emociones y el sentimiento se termina, ahí realmente comienzan los conflictos. Por eso hay algo que debemos entender. En la vida debemos entender, o mejor dicho, en esta nueva vida en Cristo, debemos entender que no es vivir como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Para eso Dios nos da una nueva vida. No para vivir como nosotros queremos, no para hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que Dios quiere. Y eso debemos entenderlo. Porque si eso no lo llegamos a entender, se producen conflictos en nuestro interior que muchas veces nos dejan a un costado del camino. De modo, dice la palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. ¿Quién está en Cristo en este lugar? Levante la mano. Y los demás están adentro de la iglesia. Pero la palabra es clara en este sentido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Por eso hoy podés tener una nueva vida. Por eso hoy podés vivir totalmente contrariamente a cómo vivías sin Cristo. Porque hoy estás en Cristo y Cristo en vos. Por eso dice que podemos vivir de otra manera. ¿Y cómo es vivir de otra manera? Bueno, dejando de hacer lo que nosotros queremos y empezar a hacer todo aquello que Dios quiere. Hemos sido creados con un propósito, pero al no entender y al no conocer a Dios, ese propósito se desvirtuó. Y por eso vivíamos como podíamos o como queríamos vivir. Y esa manera de vivir nos trajo hasta acá. Vivíamos errando al blanco. Vivíamos amando el pecado. Vivíamos haciendo la voluntad de la carne. Vivíamos como queríamos. Pero hoy, al estar en Cristo, debemos vivir como Dios quiere. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ya soy grande. Mirá si este mocoso me va a decir a mí, ya con canas, qué es lo que yo debo o tengo que hacer. Bueno, si uno quiere vivir esta nueva vida,
debe y tiene que hacer lo que Dios dice. ¿Dónde? En su palabra. Por eso tenemos este librito. Porque vivimos conforme a este librito. Vivimos conforme a lo que Dios dice. O al menos deberíamos intentarlo. En agradecimiento, como hoy explicaba el pastor, a esa nueva vida que Dios nos dio en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, vemos que se nos genera un conflicto. Y ese conflicto se genera por desconocer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Antes, sin Dios, no sabíamos cómo vivir. Vivíamos como podíamos o como nuestros padres vivieron. Por eso muchas veces, acarreando sufrimiento, hacemos sufrir lo mismo a nuestros hijos que nuestros padres nos hicieron sufrir a nosotros, por desconocer la palabra, por vivir lejos de la voluntad de Dios. Bueno, ahí no hay instrucción. Bueno, ahí se vive como se puede. Y por eso muchas veces acarreamos con sufrimientos innecesarios y hacemos sufrir innecesariamente a nuestros hijos. Por eso es fundamental para un hijo de Dios estudiar las Escrituras para saber cómo tiene que vivir. No que te la cuente otro cómo tenés que vivir, sino saber de primera mano cómo debes vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero al desconocer eso, se nos genera un conflicto interno que muchas veces no podemos resolver. Por ende, no sabemos cómo vivir. Acompáñame al libro de Colosenses. Vamos a leer ahí en el capítulo 1 algunos versículos. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer. Dice el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí viene. 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo les escribía a los que estaban en Colosa, diciéndoles
esto. Oramos por ustedes, para que después de haber oído la palabra, sigan creciendo y haciendo lo que deben hacer conforme a lo que oyeron. Porque es esta la única manera de poder vivir agradándole a aquel que les dio la instrucción para así hacerlo. Es por eso que hoy no podemos decir, no sé cómo vivir. O podemos llegar a decirlo si no estudiamos las Escrituras. Porque hoy en las Escrituras tenemos toda la instrucción necesaria para poder vivir y agradar al Señor en absolutamente todo lo que hacemos. Es por eso que debemos tener entendimiento para hacer tal o cual cosa conforme a su palabra. Pablo oraba por aquellos que estaban en Colosa, porque habían oído y habían entendido que era la forma en cómo debían vivir para agradar al Señor. Y eso es lo que debemos también hacer acá. Ahora, con la instrucción de la palabra y permaneciendo en ella en obediencia, las cosas cambian. Fue así como te dejaste de drogar, porque lo entendiste. Entendiste que no era la manera de vivir. Entendiste que de esa manera no podías agradar al Señor. Y entonces, al conocer la instrucción y a obedecer a esa instrucción, las cosas cambiaron. Se te ordenó un poquito el corazón y ya no corrías a comprar una bolsa. Corrías a la presencia del Señor, que es de donde viene el verdadero refrigerio. Por haber entendido, por haber oído y por haber obedecido. Es así como las cosas cambian. Conocer a Dios hace que nuestras decisiones se basen en su palabra. Por eso ahora sabemos lo que debemos hacer. Porque conocemos a Dios. Y al conocer a Dios, eso hace que nuestras decisiones se basen en su palabra. No podemos movernos sin el ok de Dios. No podemos hacer absolutamente nada sin consultarle a Dios. ¿Y por qué eso? Porque cuando así lo hicimos, ¿cómo nos fueron las cosas? Ponete a pensar, ¿cómo te fueron las cosas cuando no consultaste a Dios? Cuando no fuiste obediente a su palabra, cuando viviste lejos de Él, ¿cómo te fueron? Sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento. No solamente vos sufrías, sino que hacías sufrir a todo en tu entorno y ni siquiera te dabas cuenta. Conocer a Dios hace que nuestras decisiones se basen en su palabra. Hacemos lo que debemos y no lo que queremos. Hacemos lo que debemos y no lo que queremos. ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino que Cristo vive en nosotros para la gloria del Padre. ¿Entendemos eso? Es necesario entenderlo. Ya no vivimos para nosotros
mismos, sino que Cristo vive en nosotros, por nosotros haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador, por haber reconocido su sacrificio en la cruz del Calvario. Es de esa manera que hoy Cristo está en nosotros. ¿Y para qué es esto? Con un solo propósito: vivir para la gloria del Padre. Vivir para hacer lo que debemos hacer conforme a la palabra del Padre. Vivimos para eso. Ahora ya sabemos para qué vivimos. No podemos decir, no sé para qué vivo. Ahora tenés un motivo, una razón. Amén. Dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Estás crucificado? Viste que cuando te querés agarrar, mirá que me bajo la cruz, No me molestes, no me busques. Mirá que me bajo la cruz, ¿Lo dijiste alguna vez? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Crees eso? ¿Entendés eso? Porque es exactamente lo que pasó. Por eso ya no vivimos para nosotros mismos, sino que Cristo vive en nosotros para la gloria del Padre. Mientras vivíamos en nuestra voluntad, estábamos muertos, perdidos, ajenos de Dios, sin consuelo, llenos de amargura, dolor, resentimiento e insatisfacción. ¿Fue así o no? Pero ¿saben lo más trágico de todos? Que no solo padecíamos esas cosas viviendo en nuestra propia voluntad. Lo más trágico de todo era que no teníamos salvación y que estábamos destinados a la oscuridad y la condenación eterna. ¿Entendés cuánto Dios te ha dado? Destinado a la oscuridad y la condenación eterna. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, y esta es tu buena noticia, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al que nos fue dado por Él cuando hemos creído. Condenados a la oscuridad, condenados a una vida sin propósito, condenados al sufrimiento. Hoy ya no es así. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús.
a los que no vivimos conforme a la carne, sino a qué, al Espíritu. Dice el libro de Gálatas, en el capítulo 5, para entender por qué es necesario. Gálatas 5, 19 dice así: ¿para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no viven conforme a qué, conforme a la, sino a les. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de... ¿Para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo Jesús no viven conforme a qué, pero manifiestas son las cosas de la carne. Y cuando las enumeramos, alguno podría llegar a decir: esta la tengo. Esta figurita difícil la tengo yo. ¿Cómo puede ser? Bueno, todavía puede ser. Y esto no es para desanimarte, sino para que entiendas que debe ser erradicado de tu vida. Que no lo vas a poder esconder por siempre. Porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Esto nos advierte esta nueva manera de vivir conforme al Espíritu, para luchar y erradicar todo aquello que la carne quiere hacer en nosotros, porque hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Hoy, en su voluntad, estamos en Cristo, salvos por su gracia y amor. ¿Se acuerdan cómo vivíamos en nuestra voluntad? Muertos, perdidos, ajenos de Dios, sin consuelo, llenos de amargura, dolor, resentimiento e insatisfacción. Pero hoy, en la voluntad de Dios, estamos en Cristo, salvos por su gracia y amor, llenos de esperanza y pasión para proclamar el nombre de Jesús, no para mostrar lo que hacemos, sino para que muchos fueran alumbrados como nosotros fuimos alumbrados. Para que muchos fueran alumbrados como nosotros fuimos alumbrados. ¿Saben? Allá afuera hay mucha oscuridad. Y solamente alguien que conoció la luz puede ser luz para entrar a las casitas, para ir a la isla, para meterse en las torres, porque es un lugar oscuro
que necesita que la luz resplandezca. Pero solamente viviendo en el Espíritu, esa luz puede resplandecer. Para que muchos fueran alumbrados como fuimos alumbrados. Para que muchos nazcan de nuevo como hemos nacido de nuevo. Para que muchos vivan habiendo escapado del lazo de la muerte. En nuestra voluntad estábamos muertos y no nos dábamos cuenta, pensando que hacíamos lo que queríamos y que vivíamos lo que queríamos vivir. Bueno, te digo algo. Si querías vivir lo que querías vivir, hoy no estarías acá. Es que te diste cuenta que esa vida no era tu vida. Que hoy realmente estás viviendo tomado de la mano de Dios la vida que querés vivir. Con la asistencia de Dios y tomados de su mano, nada puede fallar. Absolutamente nada puede fallar. Entonces entendemos que fuimos alumbrados para que muchos fueran alumbrados, que hemos nacido de nuevo para que otros puedan nacer de nuevo, para que muchos puedan vivir habiendo escapado del lazo de la muerte. Pero, para que todo esto suceda, hay algo que debemos hacer. Y es permanecer. ¿Querés que tu familia sea salva? La tarea es tuya, no del hermano que tenés al lado. Debemos permanecer. ¿Y qué es permanecer? Mantenernos sin cambio. Mantenernos sin cambio. Acompáñame al libro de Juan. Juan capítulo 15. Dice el versículo 4. Permaneced en mí. Bien, mantenete en mí sin cambios. Amén. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada ¿qué? El que en mí no permanece, seré echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, ¿y qué? Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho y seáis así mis, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced ¿en qué? ¿En qué debo permanecer? En el amor de Dios. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿en qué? En su amor. ¿En qué debemos permanecer? Bueno, ese amor es el que describe 1 Corintios capítulo 13. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor de Dios.
que tiene por vos y que tiene por mí. Para Dios no es una sensación, no son maripositas en el estómago. No es qué lindo que está Hernancito. Nada tiene que ver con eso. Pero Dios quiere que permanezcamos en ese amor perfecto. Porque si no permanecemos en ese amor, dice que nada podemos hacer. Que todo lo que hagamos sin amor no sirve absolutamente de nada para Él. Que debemos permanecer en su amor. Que debemos permanecer en Él y Él en nosotros. Porque estamos en Él. Amén. Pero esta es la cuenta re fácil de ahí arriba. Si supiera lo que me está pasando a mí, ¿no? Los problemas que tengo. Los terremotos que hay en casa. Los tsunamis, las tormentas. De ahí arriba es fácil hablar. Cuando uno no sabe lo que pasa allá abajo. Pero lo mismo que padecen ustedes, dice la Biblia, que lo padecen todos los hombres en la tierra. A veces te pones a hablar y pensás que tu problema es gigante. Y tu problema es así de chiquitito comparado con algunos problemas. Pero hay esperanza para los que están en Cristo Jesús. Todo viene a derribarte o sacarte del propósito eterno. ¿Tenés lucha? Como yo. Y todo eso viene a derribarnos y a sacarnos del propósito eterno, que es permanecer en Él, que es permanecer en su amor. Todo viene a derribarnos, a sacarnos del propósito eterno, a decirnos que no sigamos intentándolo, que estamos vencidos. Pero sí permanecemos en Él. Porque a veces esas voces vienen a desanimarte. Y cuando no estamos bien parados, tiene la tendencia a derribarnos. Pero si somos obedientes a su palabra que dice que debemos permanecer en Él, vamos a volver a Romanos, capítulo 8. Dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos de Él. Absolutamente nada puede separarnos de Él. Y por ende, que no permanezcamos en Él. Pero, ahí viene pero, entre comillas, pero la desobediencia puede derribarte. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando andamos en la carne y no en el espíritu, entonces la obediencia puede derribarte. La desobediencia puede hacerte retroceder. Nada nos puede separar de Él si no queremos separarnos de Él. Lo único que puede hacer que yo no permanezca en Él es mi desobediencia a lo que Él me dice. Por eso a veces quedamos a un costado del camino. Por eso a veces retrocedemos. Por eso a veces desaparecemos para volver a vivir en nuestra voluntad. Para volver a vivir lejos de la instrucción de Dios. Para volver a sufrir lo que ya sabíamos que íbamos a sufrir. Es la desobediencia la que puede derribarnos. Es la desobediencia la que puede hacernos retroceder. Y lo que costó mucho tiempo construir puede ser destruido en un segundo. Miren, es el último mes del año. En este mes se mueven muchas emociones y sentimientos. Y esos movimientos, el único propósito que tienen es que nosotros volvamos a vivir en la carne. Ves que en la mesa alguien ya no está, motivo suficiente para ir a comprar lo que no tenés que ir a comprar. Ves que llegó fin de año y no lograste el propósito y el objetivo que te pusiste, motivo suficiente para agarrar la dama Juana de vuelta. Ya no nos regimos por nuestras emociones ni sentimientos. Estamos en Cristo, viviendo en el Espíritu. Hacemos lo que debemos, habíamos dicho al principio, no lo que queremos. La desobediencia te permite vivir a tu manera, aparentando que eres salvo. Ojo con esto. La desobediencia te permite vivir a tu manera, pensando que eres salvo. Venimos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos, aplaudimos, leemos. Pero durante la semana, ¿qué vida vivimos? ¿La del espíritu o la de la carne? Es una buena pregunta que me hice para hacérselas a ustedes. La desobediencia muchas veces nos permite vivir a nuestra manera, aparentando que somos salvos.
venimos a la iglesia, pero no permanecemos durante la semana en el Espíritu. Y es lo que deberíamos hacer. La desobediencia hace que seamos vencidos por lo malo y no permanecer. La desobediencia hace que yo sea vencido por lo malo y no permanecer. La Biblia dice claramente, ¿qué dice? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿El qué? Romanos 12, 21. ¿Por qué somos vencidos de lo malo? Cayó el hermano. Es diciembre, cuando más te tenés que cuidar. Otra vez estaba hablando con unos chicos abajo de la torre. ¿Sabe cómo estaba noviembre, Ernie? Y le dije, ¿y ahora viene diciembre? Peligroso. Hay que cuidarnos. Yo estoy para cuidarlos. Y le dije, ¿y a vos quién te cuida? Quedó pensando. Te pregunto, ¿a vos quién te cuida? Si estás dentro de su voluntad, Él te va a guardar. Si estás en obediencia plena a su palabra, Él te va a guardar. Llegaba diciembre, hacíamos el recuento en enero, ¿cuántos caídos teníamos? Eran una banda. Los que confesaban, porque después nos seguíamos enterando. No, si estuvo en la casa de fulano no sabe cómo estaba. Debemos obedecer para ser guardados. Debemos vivir en el Espíritu para no retroceder. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Él no pude, Ernie, no pude, me costó. Bueno, por lo menos estás reconociendo que no pudiste, estamos acá, monstruo. Vamos a remarla de vuelta. Vamos a levantarlo de vuelta. Vamos a intentarlo de vuelta. Pero vamos a ser obedientes. No te podés caer y levantar, caer y levantar. Vamos a levantarnos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo? Bueno, sabiendo esto, Romanos 8:37. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos... ¿Quién te amó? La bolsa, las flores, ella que está escondida en un número en el teléfono, o él. ¿Quién te amó con amor verdadero? ¿No fue Cristo Jesús? Aquel que se entregó por vos y por mí en aquella cruz. Bueno, ese te hizo más que vencedor. Para que vos y yo, con el bien, venzamos el mal que viene a vencernos. Y de esa manera poder permanecer.
Y de esa manera seguir adelante. Y de esa manera hacer luz en medio de la oscuridad. Y de esa manera hacer la esperanza para muchos que ya la han perdido. Es de esa manera que podemos hacerlo. Permaneciendo en Él. En aquel que nos amó y nos hizo más que vencedores. Es de la única manera. Es de la única manera que venzamos el mal, que constantemente quiere vencernos y sacarnos del propósito de Dios. Tenemos el poder. Dios está de nuestro lado. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Vivís conforme al Espíritu o vivís conforme a la carne? Hay poder en aquel que vive en el Espíritu para vencer con el bien todo el mal que quiere vencernos. Permanecer en Él nos permitirá tener el amor, el perfecto amor, para seguir alcanzando, afirmando y proyectando, para que no sea la tarea de algunos, sino la de todos. Permanecer en Él es lo único que nos nutre del perfecto amor para seguir haciendo la tarea que Él nos encomendó: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es de la única manera que podemos lograrlo. No son tus fuerzas, no son tus dones, no son tus talentos. Es vivir en el perfecto amor de Dios el que hace que sea posible la tarea que Él nos encomendó. Para que no sea la tarea de algunos, sino la de todos, llenos de su amor, de su perfecto amor, del amor de Dios. El trabajo no se hará gravoso. ¿Es un gozo servir a Dios? ¿Realmente es un gozo servir a Dios? Qué bueno que así lo entiendas. Porque si no, se te van a generar cositas en el corazón. Que si no las tratamos, nos dejan a un costado del camino. Permanecer en Él de la manera correcta es todo lo que debemos hacer hasta que Él vuelva. De esa manera vivimos, permaneciendo en Él de la manera correcta, permaneciendo en Él y en su perfecto amor, hasta que Él vuelva. Esa es la manera correcta de permanecer en Él. Permanecer en su perfecto amor. Dice el libro de Juan en el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios?
Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo y me dijo, y hoy te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Estamos en Cristo. Y es todo lo que necesitábamos. Y si estamos en Cristo, permanezcamos en Él de la manera en que Él espera que permanezcamos. ¿Y cómo es? Viviendo en su perfecto amor, amándonos los unos a los otros y primeramente amándolo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ahí como estás, si querés, puedes ponerte en pie. Vamos a estar orando. Cerra tus ojos. Que puedas estar en comunión con Él y poder decirle: bendito Dios, en el nombre de Jesús venimos. Luego de haber oído tu palabra, luego de haber entendido qué es lo que tú quieres, hoy ya no puedo decir: no sé cómo vivir, Señor, pues tú me lo has enseñado. Hoy no puedo decir: no sé qué hacer con mi vida, porque me has dado una nueva.
Y tú me instruyes para vivir esa vida. Una nueva vida, Señor. Una vida en el Espíritu que tú me has dado. Aquel que he recibido cuando he creído, cuando te he aceptado como Señor y Salvador. Una nueva vida hay por delante. Y tú me instruyes para así vivirla, para agradarte en todo, Padre. Para que todo lo que hagas, Señor, sea para tu gloria y honra. Hoy sé qué hacer con mi vida. La vida que tú me has dado, Señor. Hoy entiendo, Señor, que soy un instrumento en tus manos. Hoy entiendo, Señor, que soy la luz de este mundo. Y que esa luz, Señor, prevalece sobre las tinieblas. Sabiendo todo esto, Padre, solo quiero ser agradecido, Dios, por lo que tú has hecho conmigo. Tú has llegado justo a tiempo. En el momento más oscuro de la vida, tú llegabas a nuestras vidas para darnos una nueva. Y aquí estamos, Dios, a consecuencia de que muchos vivimos en nuestra propia voluntad. Pero entendemos que era necesario para que hoy, Dios, vivamos conforme a tu voluntad. Aquí estamos, Padre, andando en nueva vida, andando en el Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor. Aquí estamos, Padre, anhelando día a día permanecer en ti, Señor. Permanecer en tu perfecto amor. Porque nutridos de ese amor, Dios mío, aquel que describe, Señor, la carta a los Corintios en el capítulo 13, Dios, sabemos y entendemos cómo debemos amar. Así nos amaste, Dios, con amor perfecto. Por eso estamos aquí, Dios mío, porque fue ese amor el que nos cautivó. Fue ese amor, Señor, el que nos trajo a esta nueva vida. Fue ese amor, Dios, el que permitió que decidamos crucificarnos juntamente contigo y andar en nueva vida. Fue ese amor, Dios mío, el que muchas veces no entendemos, pero que nutridos de ese amor, Dios, podemos vencer lo malo con lo bueno. Llévanos a ese perfecto amor, Dios, para permanecer de la manera correcta. Nútrenos de ese amor, Dios, porque es lo que necesitamos para erradicar todo aquello que viene a separarnos de ti, que no permite que nos permanezcamos. Hazlo, Dios. Aquí estamos, Padre, reunidos en un mismo espíritu y en un mismo corazón, anhelando lo que tú quieres hacer, despojando de nuestra voluntad para tomar la tuya. Aquí estamos, Padre, sabiendo que somos más que vencedores por aquel que nos amó, sabiendo
que nada podrá separarnos, Dios, de tu inmenso amor. Por eso aquí estamos, Padre, porque tú nos amaste primero. Cuán inmenso es tu amor, Dios. ¿Quién, mi Dios? ¿Quién podrá, Dios mío, separarme de tu amor? ¿Quién, Señor? ¿Quién podrá volver a engañarme conociendo la verdad? ¿Quién? ¿Quién, Padre? ¿Quién podrá matarme? ¿Quién, mi Dios? ¿Quién, Padre mío?